Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Escuela para Padres, transmitiendo totalmente en vivo una producción de la Secretaría de Educación Jalisco y que llega a sus hogares gracias a C7. Y hoy, especialmente hoy, les digo, no se muevan de aquí, vean por favor todo el programa. Va a ser un programa mágico, un programa al que le traíamos muchísimas ganas, muy interesante, muy enriquecedor y nomás recordemos, reflexionemos un poquito, hagamos un poquito de memoria de algún cuento que nos encante. Nuestro cuento así favorito, el que nos trae tantos recuerdos, tantas emociones, ¿quién nos lo platicaba? ¿En qué momento lo platicaba? ¿Cuáles eran nuestros personajes favoritos? Habrá quien les gustaban los cuentos de hadas o de príncipes, de castillos, de animales, fábulas sobre el espacio, sobre épocas pasadas. Los cuentos tienen una riqueza maravillosa y además de ese placer que es el de contar o el de escuchar o el de tocar un libro de un cuento, atrás de eso, ¿qué tanto podemos encontrar? ¿Qué otras cosas nos regalan? Hoy hablaremos sobre la riqueza de los cuentos con especialistas que nos costó trabajo, pero las trajimos. Créeme que va a ser un gran programa. 3030-5307, nuestro número telefónico para sus dudas, sus comentarios, para que aprovechen también a las invitadas que tenemos el día de hoy. Y me da mucho gusto saludar y recibir en el programa a mi compañero Luis Fernando Camacho. Encantada yo con este tema. ¿Tú qué piensas? Es excelente, ¿eh? Cuando estuvimos investigando de este tema precisamente, bueno, pues nos dimos cuenta que es más de lo que podemos imaginar, ¿no? ¿Tu cuento favorito? Ay, pues tengo varios, bueno, a mí me tocaron... No que de los que tú inventas, no los cuentos que tú echas. No, esos son otros. Sí, no, pues me tocaron varios, sobre todo los clásicos infantiles, ¿no? Creo que fueron de mis favoritos siempre. Adelante. Pero bueno, qué gusto saludarte, Adriana, a ti, al auditorio de Escuela para Padres. Efectivamente, el tema de hoy, la riqueza de los cuentos. Déjeme platicarle que leer algún cuento va mucho más allá de simplemente la lectura como tal. Esto ayuda incluso a los niños a superar algunos miedos, a imaginar, a trasladarse a otros mundos, en fin. Los cuentos dejan mucho y precisamente investigando del tema nos dimos cuenta que lamentablemente se ha perdido esa costumbre de los padres de leerles cuentos a los hijos y es que la televisión, la falta de tiempo, etcétera, podrían ser factores que influyen en esto. Sin embargo, bueno, pues aquí le vamos a presentar unos tips de cómo recuperar ese tiempo e incluso cómo leerles los cuentos a los niños. Contarle cuentos a los niños es una actividad que ha quedado en el pasado, y es que los padres hoy en día están tan saturados de tareas que no queda tiempo para los hijos y mucho menos para leerles un cuento antes de dormir. El leerle un cuento a nuestros hijos todas las noches es más que una simple actividad para arrullarlos, puede beneficiarles de manera importante tanto a ellos como a nosotros. Se estimulan el lenguaje y la imaginación y además se crean lazos más fuertes entre padres e hijos.
El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos y les ayuda a combatir sus propios temores. Y es que en muchos de los cuentos el niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas. El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, fomenta la lectura y el amor por los libros en nuestros hijos, y el niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este aspecto le ayudará muchísimo posteriormente porque podrá leer mucho mejor y por consiguiente tener un mejor desempeño escolar. Elegir un lugar cómodo y suficientemente iluminado para leer, hacer que la lectura de un cuento sea un momento mágico y leer con alegría y entusiasmo para atraer la atención del menor, son algunas recomendaciones importantes a seguir y que resultan adecuadas al momento de leerles cuentos a nuestros hijos. Existen algunos consejos prácticos al momento de elegir el cuento a leer, tales como tener en cuenta aquellos que están relacionados con las tradiciones y el folclore, los cuentos de hadas que en muchos casos ayudan a los niños a tener más seguridad, y por último, las historias que cuentan con imágenes provocan en el niño el interés por comenzar a leer. Escuela para Padres, Luis Fernando Camacho. Bien, pues ahí está estas recomendaciones muy concretas, porque bueno, pues durante todo el programa estaremos hablando de este tema y más adelante lo invito a que se quede porque vamos a tener una especie de testimonial con una persona que cuenta cuentos que seguramente le podrá dar más tips. Adriana. Muchas gracias, Fer. Gracias. Luego platicaremos. Claro que sí. Bueno, ya es momento de presentar a nuestras invitadas. El día de hoy está Yolanda Ramírez. Ella es maestra y especialista en mitología. ¿Así es? ¿De lo correcto? Sí, y más, muchas cosas más. A ver, tú dinos. Bueno, me siento muy orgullosa de que mi primer libro fue un libro precisamente para niños. Ya tengo 2 libros publicados para niños. Este es uno, el de la maestra Milagros, y otro es El Gran Niño, que afortunadamente fueron ediciones que se agotaron y ya están en editoriales de México. Y bueno, también, más que especialista en mitología, que claro que lo soy, yo creo que soy especialista en la lectura, o sea, en hacer que la gente quiera leer, que se contagie, que se entusiasmen por la lectura. Eso, pues, en cada una de mis clases creo que termina sucediendo. Les platico algo de algún libro y terminan yendo a comprar el libro. Eso queremos que en este programa, si salgamos con las ganas de ir a comprar, y deja de comprar, que lo que tengamos en casa o lo que esté a nuestro alcance lo podamos leer y contagiar esto a nuestra familia. Y está con nosotros también Teresa Orozco, también eres maestra también, sí, ¿verdad? También soy docente de literatura infantil y juvenil, y tengo algunos proyectos de formación de lectores, al igual que Yolanda. Tengo un proyecto de formación de lectores en universitarios, que eso es algo que creo muy importante, porque no tenemos que dar por hecho que esos años de escolarización formaron lectores. Tenemos que diseñar y proponer proyectos específicos para la formación de lectores. Claro. Bueno, pues déjenme les platico que ahora sí que el destino me las puso a las dos, porque cuando queríamos hablar sobre esto, decimos, bueno, ¿por dónde iniciamos? O sea, aquí gente que sabe sobre literatura, pues hay muchísima. Pero específicamente en niños, en cuentos para niños, y bueno, todo se acomodó y aquí las tenemos. Y aquí estamos. Y aquí están. Bien contentas además. Además, y bueno, nos trajeron una amplia gama de lecturas que vamos a estar platicando. Pero a ti específicamente, Yolanda, cuando te dicen cuento infantil, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero son los cuentos de hadas, a pesar de que los cuentos de hadas no fueron en sus orígenes cuentos para niños, a pesar de que el cuento de hadas es el eco de la mitología, porque realmente el cuento de hadas lo que es el mito desacralizado. Entonces lo primero que a mí me viene a la cabeza es el cuento de hadas, que es además un cuento sanador, un cuento que es algo así como cuando tú tienes hambre y te comes la manzana, tú no te pones a pensar cuántas vitaminas tiene la manzana o de qué manera te está nutriendo. Tú la disfrutas, ¿no? Pero la manzana te nutre. Entonces el cuento de hadas, según uno de los investigadores a quienes amo de este tema, que es Rudolf Steiner, según él, el cuento de hadas lo que hace es nutrir sin que tú te des cuenta. Tú disfrutas la manzana, pero de paso te llega todo el nutrimento de un cuento. Pero qué maravilloso. Y cuentos generalmente sanadores. Esos monstruos que aparecen de repente son, pues claro que son los monstruos con los que nos enfrentamos, solamente que es una forma simbólica de hablar de los monstruos. Y cuando en el cuento infantil, el cuento de hadas, que una de sus características principales es el de que tenga un final feliz, le permites al niño salir adelante en aquel encuentro con lo
lo monstruoso o con lo difícil. Ahora, eso de los finales felices me lleva a pensar en algo. Actualmente la mayoría de los cuentos tiene eso, el final feliz. No. Bueno, en el cuento de hadas, yo comentaba el de hadas, es una de sus características. De hecho, la Caperucita Roja original no era de hadas, la convierten en el cuento de hadas cuando el final es un final feliz, cuando deja de morir, porque en el original muere, y cuando a la manera de una cesárea el cazador abre el estómago del lobo y saca a Caperucita como para decirte, bueno, tienes oportunidad de volver a nacer, o sea, un resurgimiento. Pero yo hablaba del cuento de hadas porque, en efecto, como Tere ahorita nos comenta, existe mucho género, pero dentro de ese género está el cuento en el que no tiene el final feliz. Exactamente. ¿Tiene algún nombre en especial o...? No, mira, yo empezaría por diferenciar la literatura infantil, que sería en donde entra, por ejemplo, los cuentos clásicos, los cuentos de hadas y los cuentos que no fueron escritos para niños, pero que a lo largo de la definición de este concepto se han integrado, se han adherido a este haciéndole concepto. Modificaciones. Exactamente. Y a diferencia de la literatura infantil, de la literatura para niños, en donde ya se escribe específicamente para el niño que conocemos actualmente como es. Porque también... A ver si te entendí. Ajá. Entonces, digamos que el cuento escrito para niño es actual. Sí. Es lo que se está haciendo en este momento. No en este momento. Generacional, digamos. Generacional, sí, porque también tenemos que aclarar que el concepto de niño ha variado a lo largo de la historia. No es el concepto de niño que tenemos ahora el mismo que se tenía en la Edad Media o en el Renacimiento, que es cuando empieza a surgir lo que conocemos actualmente como literatura para niños, porque en ese momento ni siquiera existía el concepto de niño como tal. El niño no era diferenciado del adulto, y no sé si ustedes recuerdan, bueno, las pinturas de Rembrandt, las pinturas de Velázquez, por ejemplo, las meninas están vestidas como adultas, porque no existía ese concepto diferenciado y por lo tanto no existía una comida especial para niños, no existía una ropa para niños, no existía una literatura para niños. Entonces el concepto de niño es relativamente reciente, a partir del siglo XIX. El cuento que existía, las historias que existían en ese entonces, las narraciones, así como las platicaban para un adulto, eran las que se platicaban para los niños. Sí, bueno, como es el caso del cuento de hadas, se convocaba al pueblo inclusive, y en el pueblo había un contador de historias que era el que lo contaba para todos. Y funcionaban además como una especie de psiquiatra o de psicólogo. Era una terapia grupal, porque por el mismo efecto sanador del cuento resultaba una terapia grupal. Pero claro que niños siempre ha habido niños, y siempre ha habido algo que los niños se han apropiado. O sea, sí hay que tener en cuenta que, como dice Tere, una es la literatura que actualmente se está dirigiendo específicamente al público infantil, pero otra es la literatura, y yo le voy mucho a esa literatura, que los niños dicen, ok, no es para mí, pero me gusta. Entonces, como es mía. Claro, como es el caso, Las Mil y Una Noches, si tú lees Las Mil y Una Noches original, está lleno de lujuria, de violencia. Era para adultos, obviamente, era para los sultanes. ¿Entraría ahí, por ejemplo, la de Moby Dick también, ese tipo de aventuras? No, Moby Dick ya se consideró un relato juvenil. Claro que se consideró relato juvenil, pero todavía ahí no estaba concretamente el género como lo estamos manejando ahora. Muchos jóvenes se formaron con Moby Dick, pero inclusive saltaban las páginas de las descripciones exhaustivas. Se iban directamente a la aventura. O sea, de repente el autor se pone a describir cómo es el barco con lujo de detalles, y a lo mejor el joven o el niño, bueno, se va a saltar. Y hay que entender, entre los niños que crecieron con Moby Dick no son los mismos niños. Claro. Hoy Moby Dick no resulta la mejor ideal para nuestros niños, resultó ideal para los niños de ese momento. Que de eso vamos a platicar más adelante, de ese cambio de generaciones y de gustos en los cuentos en los niños. Vamos a hacer una pausa, pero recuerde que están en Escuela para Padres, estamos tocando el tema de la riqueza de los cuentos infantiles. 3030-5307 es nuestro número telefónico, y le platico rápidamente que aquí nuestras invitadas nos hicieron el favor de traernos para obsequiar al público, por supuesto. Tenemos 3 libros titulado Actus Magno, que más adelante nos van a platicar de qué se trata este cuento, que de verdad vale muchísimo la pena, y tenemos un libro que se titula Me como esa coma. Llámenos, valen la pena, 3030-5307, volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en Escuela para Padres hablando sobre la riqueza de los cuentos infantiles. 3030-5307 es nuestro número telefónico y el día de hoy nuestras invitadas nos hicieron el favor de traernos unos ejemplares para obsequiarlos. Tenemos 3 libros titulados Actus Magno, un cuento donde, bueno, más bien es una recopilación de varios cuentos que de verdad vale muchísimo la pena, y también tenemos otro libro con unas muy lindas ilustraciones y que aparte es súper original el tema y de lo que él trata, que es Me como esa coma. Ahí lo estamos viendo. Así es que si usted lo quiere tener en casa, comuníquese al 3030-5307. Y bueno, estábamos en el corte y queríamos comernos todos los libros que traen. Y estaban hablando de la diferencia de los cuentos que, como resultaban encantadores para los niños de hace algunos años, ya no son los mismos cuentos que son para ahora. ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es las principales variantes que ha habido en los cuentos? Bueno, el acto de leer es uno de los que ha cambiado. Obviamente, la forma de leer va evolucionando. De hecho, pues las primeras lecturas humanas fueron los ideogramas, los pictogramas, y eran dibujos. Entonces, de ahí yo creo que partiríamos para entender que estamos en una especie de círculo muy, muy interesante, un retorno inclusive a los orígenes, con un nuevo, yo le llamo un nuevo género, porque aunque está dentro de la literatura infantil, como tú hace rato decías, te encantan los libros, están siendo los adultos los que también se sienten atraídos hacia este nuevo género, y es el álbum ilustrado. El álbum ilustrado es un retorno a esos orígenes. ¿Traes algo sobre eso para claro que sí, un poquito mejor? Claro, mira. Ahí está un ejemplo. Este es uno. Este es El pato y la muerte, donde precisamente también esto ha cambiado, se tratan ahora temas que no, en otro momento hubieran sido temas a los que se les hubiera tenido miedo. Yo recuerdo que en la escuela de mi hijo, que ya es un adolescente, está en secundaria, me mandaron llamar porque él se había puesto a preguntarles a sus amigos qué pensaban de la muerte. Y entonces, pues me mandaron llamar y estaba yo con el director, ¿no? Yo decía, ¿qué habrá hecho mi hijo? Que es muy pacífico. Tu hijo estuvo preguntándoles qué pensaban de la muerte. Y yo volteé y le dije, bueno, para mí el tema de la muerte no es un tema tabú. O sea, creo que todos nos vamos a morir. Claro. Entonces, pues, qué bueno que mi hijo esté cuestionando, porque a lo mejor esta es una manera de construcción de una realidad. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos un libro álbum. Voy a abrirlo para que sus características serían... Las características del libro álbum es que hay un diálogo entre la ilustración y el texto. ¿Una coincidencia, digamos? No, más bien es un complemento. Precisamente es lo contrario de coincidencia. Déjame buscar alguno. Sí, mira, si me permite, claramente. El tipo de relación en el libro álbum es una relación interdependiente. Esto quiere decir que la historia y el relato como tal no se puede entender si no lees las ilustraciones. Como un complemento. Un complemento. No es suficiente leer solamente el texto escrito. Tienes que ver también las ilustraciones. Este es otro ejemplo del libro álbum, se llama La Mosca. Y por ejemplo, en este álbum, si tú no ves las ilustraciones, nunca te das cuenta que la historia se desarrolla. Primero dices la historia de una mosca que está tomándose un baño, que tiene todo lo preparado para un baño, está todo listo, pero de repente llega una nube negra, un meteorito se acerca, y hasta que no ves las ilustraciones, no sé si aquí nos puedan acompañar con que hasta que no ves las ilustraciones, aquí es cuando llega la nube negra y entonces amenaza su día. Hasta que no ves las ilustraciones, aquí todavía puedes como que imaginarte el meteorito que va cayendo. No te puedes dar cuenta de lo que realmente pasa hasta que empiezas a ver este tipo de marcas que nos están dejando las ilustraciones, hasta que te das cuenta que la mosca estaba en un lugar, no en la playa, tomándose su día de baño. Como hubieras Exactamente. pensado, ¿no? Pero esto no nos lo dice nunca el texto escrito, esto nos lo dice la ilustración, y esa es una de las características del libro álbum. Y ahí, por ejemplo, la manera de contarlo es leo, pero te enseño. Sí, o sea, claro. Ya es lo que decías, la manera también hasta como lo cuentas, ¿no? Inclusive me he fijado que llegan los padres a las librerías con este tip, que tienen este material, y no sé si te ha pasado también a ti, te le dicen, qué poquitos, yo quiero que mi hijo ya lea más, qué poquitas palabras. Sí, entonces, inmediatamente... O es para niños chiquititos, pueden inmediatamente pensar. Eligen uno que esté saturado de texto porque quieren que lean. Entonces, no se dan cuenta de que son libros puedes pasar con los niños 1 hora con este material.
analizando, discutiendo. Exacto, 1 hora, pero entonces es un diálogo muy padre porque el libro lo que hace es que detona el diálogo. Mira, por ejemplo, el de Camino a Casa. Ay, Camino a Casa es un libro de mis favoritos, que por cierto va a venir pronto este autor. Este es un libro que habla sobre una pérdida. Pero es un libro que habla sobre una pérdida y que las personas lo interpretan de acuerdo con su experiencia. A mí me ha tocado. A lo mejor va a ser una pérdida para mí de un ser querido, como va a ser de una mascota, como va a ser de mi escuela que ya no estoy yendo. Algo y te voy a contar un ejemplo. Bueno, no se los quiero contar, mejor espero que se acerquen a él directamente. Yo lo he trabajado con adultos y hay adultos que se sueltan llorando después de leerlo. Y una vez me tocó trabajarlo en un jardín de niños y una niña, cuando le pregunté qué pasaba, qué es lo que representaba y todo esto, me dijo, es que el papá se fue con su novia. Entonces, ella había experimentado una pérdida de su papá que se fue con su novia. Y entonces, como habla de la pérdida, ella lo vinculó con eso. Una adulta lo vinculó con la pérdida de su papá recién fallecido. Entonces, se dan diferentes interpretaciones a una historia que está abierta, como dice Humberto Eco. El libro es una obra abierta que tú le das significado y lo interpretas de acuerdo con tu experiencia vital. Vamos a hacer una pausa, hay mucho de qué hablar. La riqueza de los cuentos es el tema que estamos tratando. Quédese con nosotros, 3030-5307. Tenemos libros para usted, para sus hijos, para que en casa lo lean, lo disfruten, lo platiquen y lo cuenten. Lo estamos viendo, Actus Magnus, 3 tenemos de ese libro. Y Me como esa coma, tenemos un ejemplar. 3030-5307, volvemos. ¿Cómo hacerle como papás? Porque yo creo que ustedes, cuando entran a una librería y ven a una familia y ven a unos papás que están como eligiendo, viendo, luego se ve el tipo de contacto que van a tener con la lectura. Si es el libro que compra como el que sea, si es el que le buscan, si es el que le dejan al niño solo que él decida. Sí, o inclusive que rechazan el que el niño eligió, lo cual también es triste, porque pues esa es una especie de colonización de la infancia, ¿no? Puede ser que nosotros ya como adultos sabemos todo esto, pero te voy a decir una cosa, a mí los libros que en aula me han funcionado mejor con adolescentes y preparatorianos incluso, son los libros que ellos me recomiendan a mí. Tengo una experiencia, y fíjate, ese no lo traje, pero es una experiencia con un libro que se llama Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado. Es un libro que ya tiene una cantidad de, creo que lleva en la 20ª edición, ¿no? O sea, de los que ya se volvieron clásicos. Sí. Entonces, a mí me lo recomienda una alumna, estaba yo dando clases de español, esto ya fue hace algunos años, y yo lo llevo a mi casa y así como que, me lo recomendó mi alumna, pues a ver cuándo lo leo, para decirle que lo leí, sin ganas, ¿no? Pero como siempre me gusta responderles, entonces digo, no, lo tengo que leer. Y me pongo a leerlo y digo, está interesante, lo voy a leer con los muchachos. Entonces decido llevármelo al salón y empiezo a leerlo con los muchachos y fue un éxito total. No era un libro que yo había recomendado, no era un libro que inclusive yo conocía, no era un libro que estuviera ya en los catálogos, no, era un libro que estaban los niños apropiándose, los jóvenes apropiándose. Entonces hay que escuchar, hay que dejar elegir. Sí, hay que escuchar. Ahora, si nosotros de repente queremos ir a comprar libro álbum, pues no te lo lleves y simplemente llegas con el libro álbum, porque si no puede suceder eso, ¿no? Que estás tú imponiendo tu criterio de adulto, que es igual al del colonizador, que llega y que juzga al nativo como inferior. Y el niño no es inferior, el niño sabe bien lo que quiere. Entonces, una de las recomendaciones sería que ellos elijan. Si los llevas, pues sí dejarlos. A lo mejor tú viste, por ejemplo, Camino a Casa y por alguna extraña razón ellos no lo eligieron. Déjalos que elijan un cuento y tú aparte llévate Camino a Casa, o sea, no, ¿verdad? Esa es una buena opción, si tú ya sabes cuál. Ahora, queremos formar, no gente solamente que le guste leer, que se acerque a los libros, sino como tú dices, ya con esa, como una formación más. Con una formación lectora. Una formación lectora. Lo que comentábamos es que es diferente el fomento lector, que son actividades, por ejemplo, como los cuentacuentos, como iniciativas como libros libres, en donde la intención es acercar a la persona con el libro y la lectura. Como un primer paso, Como un primer paso. Pero también tenemos que pensar en la formación lectora, a diferencia del fomento lector, que serían las actividades anteriores. La formación lectora tiene que estar pensada a partir de edades lectoras. Es decir,
No tenemos que dar por hecho que un universitario es un lector experimentado cuando nunca ha decidido leer un libro por su cuenta. Entonces ahí tenemos que considerarlo, por ejemplo, como porque primer ahí es lector. como requisito a lo mejor de que la materia y que tienes Exacto. que leer y va a ser el examen. Sí, porque conocen el código y lo saben decodificar, conocen las letras, conocen la decodificación, pero nunca han tenido la experiencia de leer un libro por decisión propia. Entonces, a esa persona, por más años que tenga, no lo podemos considerar un lector experto. Tenemos que acercarlo, desde mi punto de vista, a partir de estos libros, en donde hay muchas ilustraciones, poco texto. O sea, a pesar de que sea un adulto, el primer, digamos que para esta formación, el inclusive, cuento si es un adulto, como dice Tere, que es su primera experiencia lectora, este es el material ideal. Este es el material. Porque Perfecto. terminan un libro. ¿Qué pasa cuando les das un libro que ni eligieron ni desean? Y aparte pueden? es así como una, una Biblia. Sí, y por ejemplo, Se este tipo de decepcionan. libros que se pueden leer en 5 o 10 minutos, que tienen una historia completa, que tienen complejidad literaria, que es algo también muy importante. Lo que te comentaba, por ejemplo, de este libro, de El Lobo ha vuelto, que se maneja un recurso literario que se llama intertextualidad, que es necesario conocer otros textos para poder entender este texto. En el caso de este libro, El Lobo ha vuelto, tú necesitas conocer cuáles cuentos aparecen el lobo. Por ejemplo, en el cuento de los cochinitos, en el cuento de aquí están los cochinitos, en el cuento de la mamá con sus 7 cabritos, en el cuento de la Caperucita. Y después, por supuesto, que tú esperas a que llegue Caperucita, porque es el cuento más clásico en donde aparece Caperucita. Entonces, todos están esperando a que vuelva el lobo, porque la noticia en el periódico es que el lobo ha vuelto. Entonces, todos los personajes de otros cuentos van y se refugian en una casa. Entonces, para poder entender esta historia, tú tienes que tener el referente de que aparece un lobo en el cuento de los cochinitos, en el cuento de Caperucita. Claro. Pero acá, además, algo muy interesante en este cuento es que cuando llega el lobo, ya no le tienen miedo porque están juntos. No, aparte, es un nuevo cuento. Eso te iba a decir. Es un nuevo cuento. Yo de algunos acercamientos que he tenido con algunos de estos nuevos cuentos, de nuevos autores, de nuevas ilustraciones, es una riqueza increíble. Yo creo que no sé, es mi percepción, ustedes son las que saben. Se está adaptando muy bien como que el contexto hacia los niños. Sí, y a la cultura visual también, que estamos en una cultura iconográfica, entonces tenemos que evolucionar. Es como ahora negarnos también a los productos como el ebook. No podemos, o sea, estamos avanzando. Es como si en la Edad Media, cuando se inventa la imprenta, se hubieran rechazado la imprenta porque era algo diferente. No, imagínate, los copistas, no, la imprenta. Pero bueno, además, como señala Tere, son ahí recursos literarios que le permiten al niño o al joven o al adulto acercarse a la literatura. O sea, la literatura, porque ahí tendrías que conocer los demás cuentos y escuchamos que la cuentacuentos dijo, bueno, es que los niños ya no quieren Caperucita porque ya se lo saben. Entonces tú estás aportando algo nuevo, pero necesitaban conocer Caperucita. Y también, déjame enseñarte esto que es una maravilla. Los niños lectores se terminan convirtiendo, en escritores. Este es un libro de Editorial Ciruela que, claro que Editorial Ciruela siempre tiene ya algo que se va a convertir en un clásico, y este es el Mahabharata, que es el poema épico de la India. Para nosotros, por ejemplo, el personaje de Adán y Eva son personajes, independientemente de la religión, son personajes que podemos decir Adán, inmediatamente el imaginario colectivo de Occidente sabe, Adán lo ubica. Pues en Oriente, los personajes del Mahabharata, en la India concretamente, son tan conocidos como Adán y Eva. Cuando yo hablé a mis alumnos de esto, se sorprendieron de cómo estamos en este mismo planeta, y en este mismo planeta estamos tan divididos que igual no sabemos de estos personajes. El acercamiento hacia lo esas escribió culturas, una niña. qué barbaridad. Este fue un libro escrito por una niña, aquí está la niña, que el Mahabharata se cuenta en la India, en las calles, y la niña durante toda su infancia resumía, esta es inclusive una genealogía, porque es una historia muy compleja. Entonces la niña desarrolla su propia genealogía, son sus dibujos de la niña, y luego cada vez que escucha algo por los contadores de historias, por los contadores de mitos, ella lo resume y hace un dibujo. La mamá guardó todo esto, hay que guardar todo lo de los hijos, guardó todo esto
y se convirtió en un libro para niños del Mahabharata, que es una obra que muchos adultos no conocen. Y ya la están pudiendo conocer los niños. Entonces también es el rescate de parte de la literatura infantil y juvenil, es el rescate de literaturas sagradas, de literaturas clásicas, universales, y pues eso también es muy importante. Muy valioso. Un niño entra a esto con muchísima más facilidad que si entrara al texto original. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho de qué platicar, 3030-5307. Estamos hablando sobre la riqueza de los cuentos infantiles. Comunique si tiene dudas, preguntas, comentarios, y además sirve que de paso se anota para que se pueda llevar un gran cuento a casa, gracias a la cortesía aquí de nuestras invitadas. Actus Magnus, uno de los cuentos que se están obsequiando el día de hoy, y también tenemos Me como esa coma, que ahorita... Ándale, ya nos hiciste el favor, de una vez lo van a poder ver la ilustración y la portada. La coma se cayó, ya cambió el tema. Ahí está, Me como esa coma. Comuníquese 3030-5307, volvemos. Ya estamos de regreso, la riqueza de los cuentos infantiles. Y hablabas de que también hay libros a los que catalogan como cuento objeto, me dices. Sí, como libros que es como de la actualización que se está haciendo, ¿no? Sí, de las porque, novedades. Porque si nosotros lo que pensamos es en acercar al niño o al adulto al libro, primero tenemos que acercarlos con libros que sean llamativos para acercarlo y romper esa barrera que existe entre el libro y las personas. Porque, y traes un ejemplo. Y traigo un ejemplo. Este ejemplo es Nocturno de Isole la Novedad. Isole es una escritora argentina muy joven que tiene unos libros muy interesantes, entre ellos también, por ejemplo, Piñatas. Bueno, también está Secreto de Familia. Secreto de Familia. Está este libro que aquí coincidimos también Yolanda y yo con esta autora porque es muy propositiva, tiene temas muy controversiales. Piñatas tiene un manejo estupendo también de la metatextualidad y del metatexto. Y son temas profundos, porque no se trata nada más de estar contando para niños. O sea, no tienes es que hablar de algo entretener. no, tienes que estar hablando de algo importante. Y Sol siempre habla de algo importante. Y aparte como que se han hecho cuentos muy significativos, ¿no? Sí. Muy de la vida, muy de la cotidianidad. Y por ejemplo, en el caso del nuevo libro de Isol que se llama Nocturno, Recetario de Sueños, es un libro que además de tener una calidad literaria innegable, entra en esta categoría de libro objeto porque tú lo puedes poner en tu buró al lado de tu lámpara. Y lo que nos permite este libro es contar una historia, no sé si puedan acercar, pueden contar una historia en donde nos están diciendo Nocturno Recetario de Sueños, nos está contando, primero nos adentra en el contexto de este libro, pero lo interesante de este libro es que a lo mejor en cámara no se alcanza, pero les voy a platicar que tiene resaltado unas figuras que lo que hace, sí se alcanza a ver, ahí lo están viendo. Mira aquí. Que eso me supongo en la noche brilla, en la oscuridad. Tú la cargas de luz en la lámpara de tu buró y la niña apaga su lámpara y entonces ay no, qué maravilloso. En la noche, imagínate, en vez de dormir con la televisión que te está hablando de no sé qué tanto y de programas caricaturas todas violentas, todas groseras, todas horribles, y que el niño se duerma leyendo eso, viendo esas figuras, es otro... Sí, y lo que es muy importante es que tú, como adulto, como padre, como adulto mediador, establezcas ese diálogo, porque a la vez que el niño también se va formando como lector, tú también te estás formando como lector. Claro. Y además de establecer la relación emotiva entre adulto y niño. Que eso no hemos comentado, la riqueza que se puede, lo que puede salir, ¿no? De todo eso. Este, por ejemplo, es un libro que inclusive es tan objeto que se está hablando de cartas y para leerlo tú tienes que sacar las cartas y tú te enteras de la historia por las cartas, pero son cartas que literalmente tienes que sacar del libro. Entonces esto ya es ir más allá, darnos cuenta de que la literatura, y una es la carta de él, otra es la carta de ella. El libro no es ese formato que estamos acostumbrados de cuadrados, sin dibujos, sin interactividad. Sí, les comentaba que yo tenía uno que necesitas hasta tu mano, introducir el dedo, los dedos de tu mano al cuento para que pueda entenderse y pueda ser parte de la historia, ¿no? Claro. O de texturas, también cuando son niños muy chiquitos. Para tocar, claro. Que esos son los libros, por ejemplo, para los que no leen, libros con olores, con texturas, libros de plástico o con sonido, de tela, que pueden dormir sobre él incluso.
Ah, mira, también. para Tenemos mostrar a muchas cámara. llamadas, Para vamos mostrar a ir cámara. a pausa, pero si quieres nos vamos con Nos este, vamos con esta este, que es un ilustración. libro que se despliega y se lee así. Es un libro que habla precisamente sobre el tsunami y es poético. Ay, como el de migrar también. No, y imagínate un niño que no está acostumbrado más que a ver los libros de puro Claro. texto y como dices, cuadraditos, Sí, todo, que ilustraciones, le sí. abras y le despliegues esto, bueno, qué Y maravilla. lo dejas colgado ahí y hablas de un acontecimiento pues que fue triste pero que tuvo un final de unidad, porque dice Que como dices, no todos los finales, aunque sean muerte, tienen que ser tiene- tristes. Exacto. Hay que Puedes como- hacer un rescate y el rescate espiritual siempre es posible. Claro. Aunque tengamos un final aparentemente trágico, el rescate espiritual siempre es posible. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos enseguida aquí a Escuela para Padres, la riqueza de los cuentos infantiles. Buenos comentarios, Hermoso, ¿verdad? Me sí, desarrolla te la desarrolla la mente, mente, pues, qué y lindo. tiene toda la razón. Te digo que ellos saben mucho. Nos queda muy poco tiempo, les voy a pedir que me saques 3 hojitas de aquí, 3 Wow, papelitos. estos son nuestros comentarios. Todos son pues, felicitaciones tres. y agradecimientos, les Un agradecemos beso muchísimo a todo el para público. todos los que nos están viendo. A ver. 3 y esos van a ser para el libro que nos hiciste el favor de traernos. Aquí están. ¿Quieres que los lea o los lees tú? Aquí pásamelos. Y es David Alán Parada Sandoval, María del Pilar Piña Íñiguez y Evelina Sandoval. Ellos son para el cuento De Actus Mag. que un comentario así rapidísimo nos tenías que hacer sobre Es un eso. cuento mágico. Ustedes quieren ver, ¿creen en la magia? Pues más vale que crean en la magia porque ahí van a ver que varios autores se convirtieron en conejos. Esto solo puede suceder en la literatura. La gente se puede convertir en lo que desea. Y uno más aquí, Tere. Ay. Aquí está. Amparo Ahumada, que es el que se va a llevar, me como esa coma. Me como Bueno, esa coma. este libro del conejo lo puede recoger aquí en C7 con su identificación en horas de oficina, ya van a estar aquí. Y el de me como esa coma tienen que ir a recogerlo. Asquilines. Asquilines es un centro de lectura y literatura para niños y jóvenes que está ubicado en Jesús García 2631. El teléfono creo que lo van a poner en pantalla porque no lo sé de memoria. Ahí está, 3640 39 Es 92. correcto. Entonces lo pueden recoger de lunes a viernes de 11 a 3 y de 4 a 8. Y bueno, los sábados de 11 a 8, bueno, el mismo horario, pero hay un cuentacuentos, igual pueden aprovechar, asistir al cuentacuentos y recoger su libro con su identificación. Amparo también, por favor. Ahumada es el nombre de la Ok, ganadora muy que bien. va a ir allá contigo. Y de verdad aprovechar esos espacios que se dan. Tú vas a tener también un evento mañana. Sí, mañana váyanse a Chapala. Aprovechen el Vámonos fin de todos semana. a Chapala, sí, aprovechen porque en el Museo de Chapala, Centro Cultural González Gallo es el nombre formal, o la antigua estación del ferrocarril, es bellísimo, es un lugar luminoso, con unos jardines maravillosos y tenemos una sesión de animación lectora. Es una sesión muy, muy interesante porque vamos a convocar adultos, niños de todas las edades de 0 a 99 años con un autor que yo amo, que es Anthony Brown. Es un autor que tiene, además de muchísimos libros, una talento extraordinario para ilustrar y para escribir historias. Y vimos también el teléfono en pantalla, un celular, que si lo quieres repetir para contacto. Me parece que es el contigo. teléfono, yo vivo afortunadamente en Ajijic, y es Ay, el teléfono no, en bueno, Ajijic qué envidia. de mi negocio que es Tritemius, es una escuela para lectores. 01376-766-3511. Ahí lo vimos en la pantalla. Dice una pregunta, ¿de dónde puede conseguir libros que sean no a costo muy elevado? El libro de Camino a Casa no es nada caro. La mayoría de los libros que están en el Fondo de Cultura Económica, en la colección A la Orilla del Viento, son libros que están en un precio bastante accesible. Ciertamente estos son bastante caros. Por ejemplo, este es caro, pero el de Camino a Casa yo creo que cuesta menos de 100 pesos o 100 pesos. Sí, no recuerdo, pero bueno. Ah, también bueno, lo pero pueden en Asquilines conseguir. tenemos, Asquilines. perdón. Sí, porque bueno, en Asquilines aparte tenemos una selección maravillosa de libros para niños, de Y libros me para decías que diferentes... pueden leerlo antes de comprarlo y Exacto. decidir, este es el que me llevo a mi casa. Sí, porque tenemos una sala de lectura, es decir, como una biblioteca dentro de una librería, en donde los papás y los niños pueden leer los libros ahí antes de decidirse cuál comprar, que eso es muy importante, no comprarle el libro que tú ¿Ya quieres. les dijiste dónde está Asquilines? Sí, ya. Sí, ¿Qué libro le recomiendan para un niño de 14 años que su papá nunca ha estado con él?
Ay, Sí, yo creo que esas recomendaciones es muy peligroso recomendar cuando no conoces al libro, lo que platicábamos. No es de que yo llevo este libro al niño, mejor lleven el niño a la librería, platiquen con las personas que están en Asquilíneas, por ejemplo, e interactúen con los libros. Y a libros. lo mejor, como mamá, tú puedes decir, ay, a lo mejor un libro que le saque la tristeza, pero a lo mejor él está buscando otra cosa. Yo le recomendaría que lo acercara a los mitos, porque todos los mitos son los relatos sagrados de grandes sabios de la antigüedad y sanan, independientemente de cuál sea el conflicto de la persona, estaban diseñados como una forma de ritual para ritualizar el dolor, y todos los mitos terminan sanando. Los jóvenes se están acercando a los mitos, admirando los mitos. Por eso es que los mitos tienen mucho éxito en el ámbito infantil y juvenil. Vemos mitos por todos lados en el anime, vemos que Hayao Miyazaki retoma los mitos y reformula los mitos. Entonces yo diría que los acercaran a los mitos. Y bueno, el programa se ha terminado. Quiero agradecerles de verdad el que hayan estado con nosotros, el que hayan venido, a comprometerlas a que se haga un segundo programa sobre esto, porque hay tantas cosas de las que tenemos que hablar. Todo, además de conocer esto, todo lo que el niño puede aprender, además de la lectura, en cuanto al lenguaje, en cuanto a cultura, los lazos emocionales que se dan entre el papá, la mamá, el abuelo, quien les lee la lectura, ¿no? Entonces, de verdad, si usted puede, acérquese y acerque a sus hijos a los cuentos. Muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana. A las 12, porque creo que no dije la hora, los espero mañana a las 12. A las 12. En la antigua estación del ferrocarril, a las 12. Muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Cita el próximo viernes 9 de la mañana en otra escuela para padres. Gracias.